¿Tú estás contento en la cuestión, la cuestión económica? ¿Tú estás contento? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Se vive bien del tenis como siendo un doblista o consideras que las fuerzas económicas de los torneos deben de crecer más? Eh, a ver, debe crecer más. Pues el debe, pues, va en función de muchas cosas. ¿Ok? Entonces, trato de no enfocarme yo personalmente en el debería y que deberían de pagar más y que es injusto esto, aquello, sino en realidad también tratar de comprender el por qué existen las cosas como existen, ¿no? Por qué eh, los derechos de televisión son principalmente para enseñar singles, ¿no? Entonces, por eso pues, el circuito es en realidad alrededor del singles. Eh, ¿Es para victimizarse como doblista? Definitivamente que no. Al contrario, creo que es para eh, ponernos a pensar y tratar de ver de qué maneras podemos darle un giro, porque en realidad la gran mayoría de personas juegan dobles en sus clubes, en muchos países. Claro. Entonces, hay un mercado gigantesco para el dobles, sin embargo, bueno, el sistema está hecho para enseñar el singles, disfrutar del singles, la gente va a los torneos a ver singles, obviamente hay mucha gente, como tal vez te habrás dado cuenta en San Luis Potosí, que disfrutaba del dobles, cuando o sea, llegamos a tener grandes asistencias en el estadio en San Luis y en muchos torneos. Entonces, hay un mercado para el dobles, por supuesto, solo hay que ver de qué manera se puede maximizar para que los premios puedan seguir subiendo, ¿no? En todos los torneos. Ahora, económicamente, pues es complejo para un jugador profesional, es muy complicado en las primeras etapas. Yo recuerdo tener que jugar muchos torneos de dinero en México, el circuito de MTP o torneos, pues sí, de dinero para tratar de ir ahorrando y con eso ya después invertirlo a mí mismo en los torneos futuros, poder viajar a Sudamérica, a Estados Unidos o las giras de México, ya después más adelante Europa, demás, pero sí, es complejo, es difícil. Sí, toma bastante organización, que eso afortunadamente me lo enseñaron desde antes. Mi papá es una persona sumamente organizada en cuanto a sus finanzas, a sus números, y yo pues al haber estudiado justamente eso, pues sí sabía poder hacer un presupuesto anual, poder presentarlo y poder saber de qué manera iba ajustando dependiendo con mis gastos y verme a mí mismo como una empresa, ¿no? Entonces, digamos que si empezaba yo como un puesto de, no sé, llámale, de tacos, de hot dogs o lo que sea, y pues quieres irlo creciendo, hacerlo un restaurante y poco a poco tratar de ir incorporando más y más gente a esa empresa que eres, ¿no? Claro. Eh, entonces así era como yo aprendí, o sea, me enseñaron a verlo y poco a poco pues fue aprender y creciendo y con lo que iba entrando, cómo reinvertirlo en mí mismo, ¿no? Ya sea tratando de incorporar a alguien a mi equipo o aprender a viajar mejor, comer mejor, descansar, hacer cosas, ir mejorando la calidad de las cosas que yo hacía. Pero sí, creo que fue fundamental el poder aprender a verlo de esa manera, porque entonces eso cambió, esa actitud de victimización del dinero y que no hay dinero. A ver, bueno, si no lo estoy generando, entonces de qué manera puedo, o sea, qué es lo que necesito, ¿no? Entonces fue aprender cómo funciona el circuito, en qué ranking se generan más o menos, qué oportunidades, cuánto dinero, y en función de eso tratar de ver, bueno, entonces si por decir algo, voy a decir unos números por cero, eh, si yo sé que en cierto ranking de singles yo voy a generar $20,000 y mis gastos son 30,000, bueno, necesito saber de dónde voy a generar otros 10,000 para poder tener un año profesional, ya sea de torneos de exhibición, dinero, no sé. Y lo mismo después para el dobles, ¿no? Entonces es ir sabiendo, pero un doblista que está cerca del 100 a 120, 30 del mundo no gana mucho, gana unos $30,000 al año y eso es 120, ¿qué ranking dijiste, perdón? del 100 al 130. Ok. Yo calculo más o menos están ganando, está cerca de unos $30,000 al año Ok, ok, ok. de prize money. Quítale impuestos, quítale todos los gastos y ya y te quedaste en cero, ¿no? O sea, o sea, la gran mayoría de mis amigos, y depende de qué país seas, ¿no? Porque Ok. obviamente si tienes que pagar renta
por si tienes familia en Estados Unidos, pues creen que con eso pues estás en bancarrota, ¿no? Yeah. Entonces, solamente que va a ir en función de cada persona, pero es saber eso, más o menos cuánto genera cada jugador, o sea, en función del ranking, tanto en singles como en dobles, y poder en base a eso saber más o menos cómo poder organizar tus presupuestos y viajar. Ahora, obviamente, si puedes conseguir apoyos, sponsors o algún tipo de contratos o inversionistas, porque también puede ser a manera de inversión, que crean en ti como si fueras una acción, ¿no? En el cual también tú regresas su inversión de cierta manera, pero que te da cierta tranquilidad y garantía de poder saber que cuentas con lo necesario para poder viajar a los torneos. Entonces, te digo, hay muchas maneras de hacerlo. He visto N cantidad de maneras de hacerlo alrededor del mundo. Obviamente se escucha mucho los países que tienen a los jugadores viajando muy cómodamente con entrenadores, con todo cubierto, todo pagado y demás, y quisiéramos que en México fuera igual, pero seamos honestos, la realidad es muy diferente de eso, ¿no? Entonces uno se puede enfocar en el problema y victimizarse, o tratar de verlo y analizarlo de la manera más objetiva posible y ver, bueno, de qué manera puedo resolver, y poco a poco ir creciendo como jugador, y te digo, y también lo que entra, pues saber cómo lo sigues reinvirtiendo en tu carrera, ¿no? En lugar de nada más quererlo gastar o bueno, eso ya es tarea de cada quien, ¿no? Obviamente cada jugador, cada persona pues sabe qué hacer, pero pues sí, yo siento que como doblista tienes que ser bastante organizado, y realmente yo para viajar con un entrenador a nivel Challenger es imposible. O sea, no tienes los recursos. Digo, estás entre 100 y 130, te digo, tienes a duras penas para salir tú mismo, ¿no? Entonces, por eso, sabes que es un nivel de inversión. Como en singles serían los futuros, en challengers creo que ya empiezas a generar un poco más para poder generar algo, y también por eso reinvertir y poder viajar con entrenador o hacer algunas cosas mejor ya como en el circuito challenger, tener una vida un poquito mejor. En dobles creo que sabes que la etapa de Challengers es una etapa de inversión para ya en ATP, pues ya se empieza a generar cantidades más grandes de dinero, y obviamente también va en función del ranking. El número del mundo genera más de $1 millón en dobles, pero te digo, el 100 genera 30,000, ¿no? Entonces, con los gastos que tienes viajando por todos lados, es una diferencia grande, y de ahí pues vas. Y en singles, pues también es una diferencia. No, en singles es una diferencia abismal, que es que no me sé las bolsas ni las rondas, pero sé que hay mucha diferencia.